A diferencia de lo que ocurre con las hembras, en el rodeo de cría las categorías de macho son bastante más reducidas, particularmente en los sistemas únicamente de cría. En estos casos, los machos van a ser terneros, los nacidos y después podemos hablar al pie de la madre hasta que son destetados. En general, ahí al destete en los sistemas de cría son vendidos para que en otras zonas se recríen y engorden, castrados o enteros. Enteros es decir que permanecen con los testículos. Y el otro categoría de macho importante son los toros, que van a ser los reproductores. En general, estos reproductores son comprados externamente del establecimiento, a diferencia de lo que pasa con las hembras, que tenemos que elegir hembras para reponer a aquellos animales que se van. En este caso, con los toros, en general se compran por fuera, con lo cual lo que se busca es mejorar la genética del rodeo. Si yo siempre me quedara con terneros para, para que crezcan y sean futuros toros, no habría una mejora genética en el rodeo. En el caso de que se tengan que elegir un ternero para futuro toro, vamos a hablar de una categoría intermedia que se llama torito. Como les decía recién, bueno, los terneros, una vez destetados, eh, van a ir a un proceso de recría y finalmente de engorde. Pueden ser que sean castrados, es decir, se remuevan sus testículos o permanezcan enteros. Independientemente de cuál sea el caso, van a hacer una etapa de recría y finalmente un engorde para ser destinados a consumo. En este caso podemos distinguir entonces dentro de lo que serían enteros, aquellos que permanecen con los testículos, al macho entero joven, que debe cumplir una serie de requisitos para ser destinado a consumo. Y por otro lado tenemos a los castrados, que es lo más común que ocurra, donde vamos a distinguir entonces a los novillitos y finalmente a los novillos, donde la diferencia es la edad y el peso de los animales. Comparativamente entre un novillito o novillo y un mej, una gran diferencia entonces va a estar dada en el hecho de que están castrados o no. En el caso de los novillitos y novillos serán aquellos machos castrados, mientras que el mej permanece entero. Si uno comparara a una misma edad, supongamos un animal de 12 meses, eh, comparativamente entre un novillito y un mej, veríamos que a la misma edad el mej seguramente va a tener más kilos, va a ser un animal de mayor desarrollo, con mayor contenido muscular y menos tejido graso, suponiendo siempre que mantenemos constantes los otros parámetros, o sea, para la misma dieta, el mismo edad de animal, la misma raza, un mej va a tener estas características: mayor velocidad de crecimiento, más kilos, menos tejido graso y más músculo. Y esto está dado fundamentalmente por el estímulo de la testosterona, que va a estar presente debido a la presencia de los testículos en normal funcionamiento. Sin embargo, si tuviera que ser vendido como mej para carne, debe cumplir el requisito de ser faenado con una edad menor a los 2 años, ya que a partir de ahí cambiaría la categoría y se lo pasaría a considerar torito o toro, y el precio ya lo veríamos castigado, digamos. No se pagaría por mej, sino por toro. En cuanto a los novillos, novillitos, es lo más común, digamos, que se produzca a través de la castración. Lo que buscamos es invertir las hormonas que tiene este animal, donde va a pasar a predominar el estrógeno por sobre la testosterona. Y bueno, el estrógeno condiciona para
una mayor deposición de tejido graso o una mayor facilidad para el depósito de tejido graso, con lo cual buscamos acelerar, digamos, ese proceso de engorde a través de la castración. Por lo tanto, a la misma edad y al mismo peso, podríamos hablar de que un novillito seguramente va a tener una mayor cantidad de grasa que un mej. Esto no quiere decir que un mej no se pueda engrasar, sino que necesita de un nivel nutricional, una dieta que le aporte mucho más energía para poder superar su curva de crecimiento y empezar a engordar. Resumiendo las categorías de machos, que son bastante más simplificadas que la de hembra, tendríamos entonces los terneros, en este caso los machos, hasta el momento del destete. En ese momento, dependiendo del sistema productivo que tengamos, decidiremos si hay que venderlos, en el caso de un sistema de cría exclusivamente, o si se pueden recriar en el campo. Independientemente de eso, hay que decidir también si permanecen enteros o se castran. En el caso del castrado vamos a generar entonces una categoría que se llama novillito, que va a ir a un proceso de recría y que finalmente irá a un proceso de engorde para constituir la categoría de novillo. Es decir, la gran diferencia entre estos dos es la edad y el peso que tienen. En el caso de que permanezcan enteros, hay dos alternativas. Una es que vayan a un proceso de recría y sean finalmente destinados a consumo, generando entonces la categoría del mej, siempre y cuando cumpla ese requisito de la edad a la faena. Y por otro lado, y menos recomendado, digamos, que permanezca entero en el campo para reposición de toros, es decir, como futuro reproductor. Dijimos que no era lo ideal porque no habría un progreso genético en algunos campos que tengan características de clima, de lugar, de plantas tóxicas o alguna razón que justifique el hecho de no poder comprar toros por fuera. Habrá que recriar los propios. En este caso generamos la categoría de torito, que finalmente cuando llega a animal adulto se llamará toro. Hay que tener muy presente que entonces el principal producto del sistema de cría son los terneros, que hay que tender a lograr la mayor eficiencia en el manejo de estos, y eso se ve reflejado con esa premisa de un ternero destetado por vaca por año. Si ustedes se acuerdan lo que veíamos al principio de la clase, teníamos prácticamente dos vacas o una vaca y media por cada ternero producido a nivel del país, con lo cual estamos bastante alejados, digamos, de ese objetivo de máxima, pero hay que tender hacia esto. Y ligado a este tema, y en lo que vamos a hacer mucho hincapié, es que todas las estrategias de manejo del sistema de cría deben tender a proteger a nuestra fábrica, a nuestro productor de terneros, que son los vientres, ya sean vaquillonas o vacas adultas. En este esquema podemos ver entonces cómo el animal, toda la energía que consume, la particiona en distintas fuentes, en distintos destinos. El principal de estos destinos es la energía de mantenimiento, esa energía que necesita para mantener todos sus procesos vitales en funcionamiento, la locomoción, movimiento del aparato digestivo, circulatorio, etc. Esa es la principal demandante de energía. Después, en cuanto a demanda de energía también, el segundo de los destinos de importancia sería la energía de producción de leche. Cuando tiene un ternero al pie, las demandas energéticas aumentan notablemente. Después tenemos los otros destinos que son proporcionalmente algo menores, que sería energía en gestación, si el animal está preñado. Y por último, una vez que cubra todos estos requerimientos energéticos, irá a parar la energía al aumento de peso.
Supongamos que estamos en un momento en el que la vaca tiene el ternero al pie, entró nuevamente en servicio, está gestando y estamos entrando al periodo de bache forrajero. Es decir, el animal tiene todos los picos de energía y tiene que llegar en buenas condiciones a un periodo invernal en el cual la alimentación, como habíamos visto, no iba a cubrir sus requerimientos nutricionales, con lo cual debería llegar en el mejor estado posible. Entonces, una vez que cubra esa energía de mantenimiento, de producción de leche y de gestación, recién podrá destinar algo a aumentar de peso y llegar en buen estado a la entrada del invierno. Lógicamente, si un animal no tiene un ternero al pie y no está gestando, toda la energía que le sobre de haber cubierto la energía de mantenimiento irá a parar al aumento de peso. Analizando entonces qué pasa con la variación de requerimientos de una vaca. Ahora analicemos comparando dos vacas que tienen los picos de requerimiento en dos épocas distintas. Una, la vaca 1, que tiene el pico de requerimientos en el invierno, que serían las curvas en rojo, y la otra que tiene los picos de requerimiento en el verano, en color azul. La vaca 1, es decir, la vaca que tiene los picos de requerimiento en pleno invierno, recuerden ustedes que estaba entrando a un periodo en el que la oferta de forraje era baja en cuanto a la calidad, que no iba a cubrir sus requerimientos y encima tiene toda la demanda que veíamos recién de energía. Energía en mantenimiento, en gestación, en producción de leche, con lo cual en esta etapa, teniendo los picos de requerimiento en pleno invierno, la pérdida de peso de ese animal va a ser muy marcada, con lo cual va a retrasarse la reanudación de sus celos, no va a poder recuperarse tiempo para volver a quedar preñada y esto lógicamente nos va a ir alejando de ese objetivo de obtener un ternero por vaca por año. Recuerden que tiene 9 meses de gestación. Por lo tanto, ese objetivo va a ir quedando cada vez más lejos. En cambio, aquella vaca que tiene los picos de requerimiento en pleno verano, donde tenemos la mayor oferta de forraje, lo que logramos hacer es coincidir los momentos o la etapa de mayor requerimiento del animal con la etapa de mayor oferta de forraje. Esto va a permitir que cubra sus requerimientos, todas esas demandas de energía, pueda recuperarse en el corto plazo, volver a quedar preñada lo antes posible y ir acercándonos a ese objetivo de que quede preñada todos los años y todos los años me dé un ternero. Lógicamente, como también va a estar comiendo mejor, va a poder producir más leche para alimentar mejor a su ternero, con lo cual también estamos mejorando indirectamente los kilos obtenidos de ternero. En cambio, en la vaca 1, la alimentación del ternero va a quedar un poco más relegada porque la producción de leche se va a ver limitada y a su vez podemos llegar a correr el riesgo de que esa vaca, dependiendo de cómo está, qué condición, qué estado tiene ese animal, si está muy flaco y encima tiene esas demandas de energía, puede llegar a comprometer incluso la sobrevivencia del animal durante el pleno periodo invernal. Ahora llevamos la comparación a nivel del rodeo completo. Imagínense que tenemos, ya no son dos vacas, sino que son muchas las vacas que tenemos en este rodeo y que tenemos un servicio continuo, es decir, no, el toro y la vaca están permanentemente juntos todo el año, con lo cual pueden quedar preñadas en cualquier momento del año y entonces las pariciones también van a ser en cualquier época del año y los picos de requerimientos nutricionales de estos animales también van a ocurrir en cualquier momento del año. Fíjense que en una misma época vamos a tener animales que están pariendo, otros que están en el principio de la gestación, otros que ya están en la mitad de la gestación y algunos tendrán mayor demanda energética que otros, por lo tanto se hace un poco complicado
poder manejar nutricionalmente, cubrir los requerimientos nutricionales de todos estos distintos animales que tienen todos estos picos de requerimiento en distintos momentos del año. Vamos a integrar un poco entonces lo que veníamos viendo hasta ahora. Por un lado dijimos que teníamos una oferta de forraje, que era el alimento disponible para nuestro sistema, que tenía una época favorable, donde había una alta producción, y una época desfavorable, donde la producción era mínima o nula, que se caracterizaba por ser incluso de mala calidad, debido a que estos sistemas de cría predominantemente utilizaban diferidos. Esta época dijimos que era entonces el bacho forrajero. Eso por un lado. Por otro lado teníamos la demanda del rodeo que veníamos hablando, que tenía una época de altos requerimientos nutricionales y otra época en la cual los requerimientos son relativamente bajos, debido a que ya había pasado el pico de producción de leche y teníamos la demanda de gestación, pero era relativamente baja comparando con los otros requerimientos. ¿Qué sería lógico que hagamos entonces? Si ya tenemos una curva de oferta y una curva de demanda, intentar hacer coincidir lo mejor posible estas dos curvas. ¿Cómo hacemos coincidir los mayores requerimientos con la época de mayor oferta? A través de una práctica de manejo que se denomina estacionamiento del servicio, es decir, permitir el encuentro del toro y la hembra solo en una época del año, dependiendo de la zona, en la época generalmente de verano, para que las pariciones empiecen a ocurrir en la época en que la producción de forraje comienza a aumentar.